Bienvenidos hermanos y amigos, somos Ministerios La Hermosa, les bendecimos sus vidas y oramos que Dios abra el espíritu de su mente, les amplíe, les sane, les libere y entiendan que ustedes son personas muy importantes. Yo siempre he dicho que hemos de ser muy importantes para que el Rey del universo enviase a su Hijo Santísimo a este mundo para venir a rescatarnos. La analogía que hace el Señor Jesús es que alguien, un mercader, vio una perla de gran precio y vendió todo lo que tenía para venir a comprar esa perla de gran precio. Y Cristo no vendió lo que tenía, Él se despojó de todo lo que tenía y vino a rescatarte, a rescatarme, a entregar todo su ser, a derramar toda su sangre, gracias, a manifestar toda su gloria para reconciliarnos con el Padre y que volviésemos nosotros a estar en la condición que tuvimos antes del pecado, antes que nos desconectásemos a la condición de hijos de Dios. Tú eres la persona más importante que existe. Ámate, cuídate, escucha la palabra de Dios. Tus limitaciones y conflictos se deben a que estás caminando lejos de la fuente de la vida, de la fuente de la bendición, de la fuente del conocimiento, de la fuente del poder. Y por eso te encuentras como te encuentras, pero oro a Dios que esta tarde la palabra llegue específica y te habilite para dejar de ser oidor y pasa a ser un hacedor de la palabra en bien de ti mismo y de los que vienen detrás de ti. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. En nuestra Biblia, en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versos dejen checo por aquí, 5 en adelante. Bueno, precisamente por acá, por el verso, yo creo que es el 8, verso 7, ¿verso qué? Verso 5. Empieza este capítulo y estos pasajes con una expresión que a ver hasta la canto, en algunas secciones de mis sermones la he cantado, donde dice: el buey conoce a su dueño y el asno a su señor. Pero no es el tema, así que no la cantaré hoy. Hoy voy a hablar de la mente nuestra, el propósito de la iglesia y el poder de la iglesia. Cuando yo hablo de iglesia, hablo de ti, hablo de uno, porque de uno en uno se forma una comunidad, de uno en uno se forma una sociedad. De hecho, Dios empezó con uno y después de ese uno sacó otro, y con esos dos formó lo que hoy conocemos como raza humana. Sea que sea el primer hombre o el primer humus sin el Espíritu de Dios, con su contraparte femenino, o sea que sea después de que recibe el Espíritu de Dios, lo que lo conocemos como Adán, y su contraparte femenino que lo conocemos como Eva. Así empezó Dios.
Y así quiere continuar trabajando directamente a favor de cada individuo, a favor de ti y a través de ti. Y a través de ti transmitir la bendición a tu descendencia, a través de uno. Tú eres la iglesia. La iglesia no es el que sigue o el que está a tu lado, la iglesia eres tú. Cuando tú tomas el compromiso, cuando tú tomas la bendición de decir yo soy hijo, cuando tú tomas la bendición de decir yo recibí el espíritu de adopción por el cual clamo Abba, Padre, y me identifico. Yo soy hijo de Dios y por eso tomo la liberación o la libertad de la condenación que acarrea un sentimiento de separación, de rechazo, la condenación que conlleva un sentimiento de culpabilidad y obviamente de muerte. Y en lugar de eso tomo la liberación que acarrea vida, sanidad, vida, aceptación, bendición, redención, paz, reconexión con nuestro Padre Celestial y con los demás, con los que nos rodean. Israel es de alguna manera una figura natural de la iglesia que es espiritual. Israel es con mucho la figura natural de lo que es la iglesia, porque son la simiente natural. Es la arena de la mar de la que se le habló a Abraham. Y la iglesia son las estrellas de los cielos. Son los entendidos que resplandecen como las luminarias del firmamento. Todo en su debido orden, en su proporción, porque el cristiano o el creyente nacido de nuevo, para llegar a esos niveles de espiritualidad o de celestiales, necesitan entender, número uno, sus orígenes y aquello que les limita, aquellas cosas que les tiran hacia abajo para no destacar, para no desarrollar todo el potencial con el que han sido creados y potencializados por causa de su unión con Cristo. Se crea una sinergia enorme, pero lamentablemente traemos jalando una herencia negativa, una herencia mala, porque traemos genética espiritual, moral, ética, social y un montón de condenaciones y culpabilidades, traumas y resentimientos y amarguras, y me hace falta tiempo para decir tanta tontería y tanta cosa que nos pasa y que nos limita impide el fluir de Cristo a través de nosotros. ¿Con cuánta razón entonces aquel viejo profeta Isaías, que 700 y ferecía de años antes de que viniera y se manifestara el verbo de Dios a la tierra, la manifestación viviente de la voluntad de Dios, la manifestación práctica del objetivo divino de reconciliarnos con Él, con Dios, el Padre, con Jehová o Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, el Dios de David, el Dios de José, el Dios de Enoc, el Dios de Elías, el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo. Ese Dios que creó el universo y que nos dio el poder de la bendición bendiciéndonos. Lamentablemente, un alto porcentaje, altísimo porcentaje de la raza humana vive en maldición y replica lo que tienen, es decir, maldicen. Se maldicen a sí mismos, maldicen a sus descendientes y transmiten maldición. Y la maldición trae esterilidad. Acordémonos cuando Dios maldijo al hombre, por ejemplo, porque usted no sabía, Dios maldice. Jesucristo maldijo también. Y la maldición no es como la serie de truhanerías que alguna gente en nuestro dialecto, nuestra forma de hablar coloquial llama maldiciones. Son truhanerías.
No por ser truanerías también, claro, pero no son maldiciones. Nosotros los hispanoparlantes y a lo mejor inclusive todo lo de ascendencia latina, portugueses, franceses, italianos y españoles o hispanos, tenemos un arte, una habilidad para maldecir, que hasta lo hacemos folclor. Y en ese folclor maldecimos y no nos damos cuenta que estamos deteniendo el desarrollo, impidiendo que se desate el potencial de la gente que viene detrás de nosotros. Por eso batallamos. Pero si cambiásemos un poquito aquí arriba y en nuestro sistema, como diría el apóstol Pablo, el espíritu de nuestra mente, que dicho sea de paso, mente, memoria y cerebro son tres elementos totalmente diferentes. No entraré en la definición de cada uno ahorita porque no tengo tiempo, pero le diré que lo primero que necesitamos sanar es la mente. La mente, volver a establecerla, conquistarla, conocerla primero, conocer de dónde vengo, cuáles son mis orígenes, el trasfondo genético, biológico, familiar, ético, espiritual, moral que yo traigo. Y ese proceso me lleva a reconocer inclusive los orígenes de los males que tengo. Males espirituales, males morales y hasta males físicos. Dijo el profeta Isaías: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde el pie, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Llagas obviamente que no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La consecuencia de todo esto es que vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y le puedo seguir. Voy a brincarme una seccioncita ahí de un renglón, creo, para leer el verso que sigue, que es el 9, que dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un rebaño, un resto, un remanente pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. El Señor nos ayude a tomar su palabra, a profundizar en las cosas que tenemos que profundizar, porque yo he dicho y subrayado algunas cuantas ocasiones que la iglesia es la manifestación visible del Cristo invisible. Pero para llegar a ese nivel necesitamos obviamente despojarnos de todo peso, el peso emocional, espiritual, moral, mental, de memoria, de mente que traemos, sanar nuestra alma, perdonar y perdonarnos. Y perdonar, qué difícil es cuando nos han lastimado y a veces nos quedamos en la trinchera del pensar que el otro no merece, los que nos fallaron, sea quien sea. A unos nos fallaron los padres, a otros nos fallaron las autoridades, a otros nos fallaron, sí, las autoridades, hasta los pastores nos fallaron, y a veces nosotros resentidos, amargados, empezamos a justificarnos, echar la culpa a otros. Recuerdo yo cuando Israel, por ejemplo, nomás es así ligeramente la analogía, dejó de llevar los diezmos al alfolí.
en tiempos de Esdras, si no me equivoco, en tiempos de Josué, hijo de Josadac, en los tiempos de la restauración, cuando había un sumo sacerdote que tomó ciertas decisiones equivocadas, el llamado Eliasib. Este sacerdote hizo algo que él consideró que era correcto. La gente se molestó y dejó de llevar los diezmos porque tenían un coraje con el sumo sacerdote. Y los que llevaron las consecuencias fueron ellos, porque vino sobre ellos el castigo por no haber cumplido con lo que ellos habían pactado con Dios y aquel código de bendición que desataba la prosperidad, la lluvia, todo lo que ellos necesitaban para vivir una vida productiva y de gloria, se bloqueó, porque ellos, en base a un resentimiento y a un mal corazón para con alguien, dejaron de hacer algo que les traía bendición a ellos. Pues es eso solamente un parámetro entre las analogías que puedo decir, pero cuántas ocasiones nosotros, por resentimiento de otra índole con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestros patrones, hemos dejado de hacer cosas que podíamos hacer. Algunos inclusive dejamos de creer y de expresar cariño a las personas porque alguien nos lastimó. Y dejamos de ser personas cariñosas porque alguien malinterpretó nuestro cariño o lo malversó y nos lastimó. Y empezamos a reprimirnos. Y caímos en una cuestión de un ciclo de maldición, de sequía, de esterilidad. Fue lo que le pasó a Israel. Cayeron en esterilidad. La esterilidad abarca diferentes áreas. Yo diría que abarca todas las esferas de la vida. Porque si usted lee las 7 bendiciones que se encuentran en Malaquías, ahí habla desde lo que es cuestión financiera, cuestión familiar, reproductiva, de productividad, en la cuestión de los trabajos, habla en lo familiar, habla en todos los niveles, 7 áreas. Cuando yo he predicado o enseñado sobre las 7 bendiciones del dar, he enseñado eso. Pues ahí tiene usted cómo detenemos. Y aunque no querramos, cuando leemos Malaquías que dice, malditos sois con maldición, pues no es que Dios nos maldiga. No es como lo han interpretado algunos pastores, como que Dios nos maldice. Nosotros solitos bloqueamos la bendición y acarreamos, por así decirlo. Es como cuando se cierra una acequia de riego para una milpa, para alguna campo de siembra, o se ciega un pozo de aguas. La consecuencia es la sequía. La consecuencia es que el terreno que se regaba con aquella agua que le llegaba, sea de temporal o sea de riego, ya no le llega a aquel campo. Pues entonces naturalmente va a haber sequía, muerte, esterilidad, y hasta el mismo campo va a padecer pérdida de los nutrientes y sufre la desertificación por falta de el agua. Cuando no fluye la bendición de Dios, porque nosotros cortamos la fuente, por la razón que sea, entonces nos estamos preparando para tener tiempos de sequía en nuestra vida y no nos damos cuenta. Ni cuenta nos damos que solos estamos deteniendo el flujo. Nos autosaboteamos. Debemos entonces hacer un análisis personal. Dios nos ha provisto todo. La Biblia dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, y eso es lo importante. O sea, eso es lo que desata todo lo demás, porque lo espiritual, lo celestial viene de arriba, y lo de arriba somete a lo de abajo. Lo de arriba bendice a lo de abajo. Cuando irrigas la vida con lo espiritual, bendice, sana el alma, sana la mente,
Cuando tú entiendes, oye, es que yo estoy mal, yo detuve este fluir, pues perdono, me perdono y abro de vuelta las compuertas de la bendición y empiezo a activar aquellas cosas que dejé de hacer. Yo que en lugar de ser una persona amorosa, extrovertida, expresiva de bien y de bendición, me convierto en una persona retraída, reprimida, que ya no quiere expresarse y ya no solo no lo hace, sino que ahora expreso tal vez resentimiento, tal vez malas expresiones, tal vez maldiciones inclusive, declarando malas cosas en contra de otros. Ya no me convertí en fuente de bendición, sino en fuente de maldición. Lo malo es que al proferirlas me estoy trayendo a mí mismo la consecuencia. Entonces debía de empezar el proceso de sanidad. Es donde estoy en el punto de que la iglesia necesita entrar en un proceso de sanidad. Yo sé que en el simplismo de la religión evangélica se piensa que cuando uno acepta a Cristo sucede todo sucede ahí en ese instante. Pero mi Biblia dice, y yo creo que la de ustedes también debe decir, cuestión de entenderlo correctamente, que a los que le reciben les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el ser hecho es un proceso. Por allá en Efesios capítulo 2, verso 10 vuelve a decir, porque somos hechura. Una hechura es un proceso, es un desarrollo de algo. Y precisamente cuando nos metemos al Evangelio, empieza el proceso de un desarrollo personal, donde tú pasas por un proceso de transformación, de renovación de tu mente, del espíritu de tu mente y de tu vocabulario y de tu manera de pensar, de tu manera de percibirte, de tu manera de darte a conocer y manifestarte, de manera que ahora puedas transmitir la bendición de Dios. Pero ¿cómo si seguimos enfermos? Y estamos enfermos porque no nos hemos reconectado con nuestro Padre Celestial. Podemos cargar la Biblia con todo y el himnario de la iglesia. Eso no nos transforma. Necesitamos pasar del dicho al hecho y dejar de ser oidores y pasar a ser hacedores o practicantes de la palabra. Algunos de nosotros venimos enfermos antes de nacer, desde el vientre de nuestra madre. Llegamos al Evangelio enfermicísimos, porque aparte del vientre todavía salimos y nos enfermaron más nuestros parientes. Y luego la sociedad en que nos desarrollamos nos volvió a enfermar. Entonces venimos todos enfermos del alma. Y luego enfermos hasta del cuerpo, porque los males del cuerpo son una manifestación de los males del alma. Pues ¿cómo le hacemos para sanarnos? Pues primeramente es reconectarnos con Dios en la sencillez de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor. Luego, tomar la palabra, meditar la palabra, oír la palabra, exponernos a la palabra, porque ya lo dijo el Señor Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra. La santificación es un proceso, no es un evento, es un proceso que se va llevando paulatinamente, bendito sea Dios. Si fuera una cosa de un instante para otro, pues tal vez sería magnífico pero traumático, porque sería una cuestión abrupta. Pero yo creo que el proceso de santificación, de justificación, yo lo uso como una analogía, les digo, como cuando pintamos un edificio, una casa, una bodega o una gran construcción. Pues no lo haces de un instante a otro, es un proceso. Desde que haces el proyecto hasta que le pones los selladores y luego ya le pones la pintura y le cambias el color. Y la casa que era gris por causa de los componentes propios de la construcción, color piedra o color adobe, no sé qué, color barro, pues pasa a transformarse en un color X, el que tú quieras. Y la casa que ya no se llama la casa gris, ni la casa blanca o la casa verde o la casa amarilla, pasa a transformarse a otra denominación por causa del proceso al que tú la llevaste. Pues precisamente el proceso
de santificación, de transformación, de renovación, te lleva a que seas denominado hijo de Dios, pero no solo en los papeles, no solo en lo que está escrito, sino en lo que se manifiesta en el día a día. Hijo o hija de Dios. En tus batallas internas, porque no es tan importante que eres para otros. Lo importante es que eres para ti mismo, cómo te percibes, cómo te ves tú a ti mismo ante los embates diarios de los pensamientos nocivos, de los eventos de vida, de los conflictos cotidianos, donde tú mismo te conviertes en actor y factor, y donde a veces fracasas y sientes que no sirves para nada, porque hay gente que así lo dice: y no sirvo para nada, estoy para el chucho, dicen otros. Hasta el chucho se queda así, wow, espantado. ¿Y yo por qué? ¿Y a mí para qué me sirves tú? ¿Verdad? Para nada. Si el perro pudiera pensar algo, ¿cómo se llama a los perros en México? Chucho, es uno de los calificativos que se le pone. Entonces la gente piensa pues que no sirven para nada, es una cuestión peyorativa. Y hay gente que así se confiesa diario. Es una forma de maldecirte cotidianamente. Y la cuestión es que cuando nosotros nos maldecimos a nosotros mismos y nos saboteamos a nosotros mismos, nos convertimos en maldecidores de los nuestros, porque les transmitimos de manera automática maldición. Ejemplo: Bartimeo, el ciego. ¿De quién era hijo él? Su nombre es Timeo. Timeo, hijo de Timeo, ese era su papá, así se llamaba. Realmente el denominativo de él es hijo de Bar, que significa hijo de Timeo, hijo del que maldice. La consecuencia de ese hombre que era hijo del que maldecía fue que la maldición le alcanzó y él quedó ciego e incapaz de depender de sí mismo, y se convirtió en una carga para otros, pues mendigaba. Pero un día pasó por ahí el Señor, el Verbo de vida, y él le gritó y le gritó y le gritó hasta que el Verbo de vida le puso atención y le mandó llamar. Y cuando llegó enfrente de él, el Verbo de vida le hizo que emitiera palabra de su boca, a ver qué era capaz de decir, ¿no? Qué bueno que Bartimeo no maldijo, sino que pidió. Jesús, el Verbo, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Aquel ciego recapacitó seguramente muy bien en el camino mientras transitaba de su posición número 1, donde se sentaba a mendigar, a la posición número 2, cuando estaba de pie delante del Señor Jesús, y le dijo: que recobre mi vista. Es todo lo que pidió. Qué bueno que se limitó solamente a decir lo que él quería para sí. No se puso a decirle sus amarguras y traumas y el por qué estaba ciego y las tristezas y angustias que le había traído su vida de mendicidad, sino simplemente que recobre la vista. Tú no puedes recobrar lo que nunca tuviste. Tú un día fuiste bendecido. Dios te creó y te bendijo desde el vientre de tu madre. Un día estuviste bendecido. Puedes recuperar la bendición, la habilidad espiritual, dones, talentos, capacidades que medio desarrollas. Pero si puedes reconectarte con Dios y llegar a estar en pie delante de Él y te dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le pedirías tú el día de hoy? ¿Cuánto tiempo se pasó el hombre en el camino? Fíjate bien la expresión que usé. Estoy predicándole, creo yo, a la mayoría de gente que se supone cristiana.
aunque estés retirado, aunque no vayas a la iglesia, aunque tengas tiempo que estás alejado del camino por lo que tú quieras, pero entenderás que cuando uso la expresión estaba sentado en el camino, inactivo en el camino, incapaz de operar en el camino, no operando, no viviendo, no transitando, estaba en el camino pero estaba inoperante. ¿Qué le pidió al Señor Jesús? ¿Qué le pedirías tú? Que tienes tiempo, que crees en Dios, que crees en la palabra, que a lo mejor hasta te bautizaste, que a lo mejor un tiempo funcionaste en algún área del ministerio, pero tienes tiempo que estás sentado en el camino. Ponte de pie, aunque haya gente que te jale la garra y te diga eres un estorbo, y te diga no mereces, y te diga no vales, y no perturbes al Señor, porque religiosos que te digan eso sobrarán. Sobreponte a esas expresiones y ve ante el Señor Jesús. Yo te garantizo que Él no te menospreciará, pero sí requerirá de ti que seas específico en qué es lo que quieres que te haga. No busques culpables para tu mal, no funciona. Asume tu responsabilidad, expon tu petición específica y permite que opere en ti el milagro, porque ese don o ese ministerio o ese talento o esa bendición que tú perdiste hace mucho tiempo se puede activar con un toque del Maestro. No seas como Mefiboset, aquel hombre ante quien llegó el rey y le dijo: hoy de aquí en delante te sentarás a mi mesa. Mefiboset, en el instante que vio al rey delante de él, dijo: ¿qué hace mi señor ante este perro muerto? Dijo. Qué triste expresión. Ese hombre se maldecía no sé cuántas veces al día. Esa expresión es una maldición, pero usted no sabía. Se veía no como un perro, menos que un perro, se veía como un perro muerto. Perro pues tiene sus capacidades, pero muerto pues ya no sirve para nada. Es más, muerto hasta deteriora el ambiente. Nunca le cambió la mentalidad. Se lo llevaron a comer a la mesa del rey, pero a hurtadillas siguió pensando lo mismo, siguió hablando igual, hasta que llegó el día en que finalmente se destapó y no pudo soltar el potencial de rey que había en él, el principado que había en él, ni para sí mismo, porque ya no quieras operar para otros, opera para ti mismo y para tu familia la bendición que Dios tiene para ti. Pero ¿qué pasa? Pues estamos enfermos de acá de arriba, de la mente. Estamos enfermos porque traemos un sistema contaminado. Y necesitamos decirle al Señor: sáname, como dijo Jeremías, y seré sano. El cristianismo es mucho más que, muy lejos, muy arriba que cualquier religión, inclusive que la religión llamada cristianismo, que la ostentación que hacemos de la moralidad, porque los cristianos es lo más que presumen a veces su moralidad. Ya no toman, ya no se emborrachan, ya no fuman, ya no hacen quién son cuántas cosas. Qué bueno, se supondría, pero no es hasta ahí. Dios tiene algo más grande y más poderoso. Él quiere manifestar su gloria en tu vida, y luego cuando ya su gloria está en tu vida manifestándose, tú puedes irradiar esa vida y esa gloria en este mundo. Pero para eso necesitas ser liberado, liberada. Cuando tú entiendes qué te está bloqueando y empiezas a identificar los males que te están saboteando tu vida, viven en ti, no viven en otros. Los recibiste tú tal vez genéticamente, los fuiste retroalimentando. Males que nos limitan. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana. Intentamos decirle al Señor: sáname. Primeramente,
mis caminos, mis sentimientos, mis expresiones, mis pensares que son resultados de donde yo vengo, de cómo me percibo. Me percibo por cómo me formateó mi familia, si es que tuviste familia, porque algunos vivimos en una casa con un grupo de gente que no se conduce como familia. Llamamos Padre al Señor que arrima la comida. A veces no hay trato, a veces no hay abrazos, a veces no hay un beso, a veces no hay compañerismo. Llamamos Madre a la señora que guisa a veces la casa en la comida y limpia la casa, pero tampoco hay esa cercanía. Se llaman esposos los que ya ni se acercan el uno al otro, los que ya no se consienten el uno al otro. Ya no hay esa retroalimentación, empezamos a alejarnos. Vivimos juntos, a veces por la casa. Los hijos a veces esperando el momento de crecer para irse. Entonces venimos enfermos desde la casa. Podemos echar la culpa a medio mundo, pero no, es una enfermedad que se va dando y transmitiendo generacionalmente. Los males nos vienen de generación en generación y crean una degeneración. Pero hoy estamos hablando de aquel que está en Cristo, de ti que eres la esperanza de Dios para tu descendencia, la esperanza para los que vienen detrás de ti. Pero tú necesitas primeramente tomar la bendición, decir, pues yo necesito ser sanado, pues yo necesito corregir lo que tengan que corregir, y no le pidas a Dios que te cambie, porque el apóstol Pablo nos aterriza y nos dice, transfórmense mediante la renovación de su o de vuestro entendimiento. No se conforme a este mundo, no se conforme a cómo lo formatearon, no se conforme a la familia, no se conforme a que le enchalecaron tal o cual forma de ser. Transfórmese mediante la renovación de su entendimiento para que pueda comprobar usted, porque esto del evangelio no es una cuestión nomás de fe. Usted puede comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, es una cuestión que se puede llevar a la práctica para probar la buena voluntad de Dios en usted. Pero para eso tendrá usted que enfrentarse a usted mismo, a usted misma, a sus miedos, a sus traumas, a las condenaciones, a las culpabilidades, y perdonarse. Y perdonar también, porque no es cuestión de caminar como víctimas. Los campeones no caminan como víctimas, asumen sus errores, los corrigen y vuelven a empezar. ¿Sabía usted eso? Pues así es la vida de campeón, en lo espiritual y en lo moral. Nos equivocamos, cometimos errores, volvamos a empezar, perdonémonos, pidamos perdón a quien tengamos que pedir perdón, y perdonemos también a quienes nos hayan fallado. Porque esta cuestión no es una cuestión así que, como dijo Jesús, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Me fallaron, he fallado, me fallé a mí mismo, también me fallaron a mí, y yo les he fallado a otros. Cuando yo soy capaz de abrir mi corazón, de sacar toda la amargura que traigo en el alma por los errores de otros, y los perdono, presentes o ausentes, los declaro libres de mí, de mi juicio, de mi condenación, de mi coraje, de mi resentimiento y la amargura que me enferma a mí mismo y me reprime y me retrae y me daña. Entonces me empiezo a beneficiar del perdón que yo di. Hay gente cristiana a la que le han fallado y anda mascando su amargura y anda masticando, como digo yo, manrubio, hierba amarga, anda masticando su amargura, aventando espuma por la boca.
esa amargura empieza a generarle úlceras intestinales, gastritis y otros males. Le enferma el páncreas y le produce diabetes. Le enferma la vesícula biliar y el hígado y le puede producir cánceres y tumores. Porque el gran predicador y apellidado Villalpando, a quien yo quiero mucho, dice que los grandes males del cuerpo comienzan en el alma. Sana tu alma y comenzarás a sanar tu cuerpo. Los médicos te pueden dar todas las medicinas, los hierberos y nutriólogos te pueden hacer todas las dietas y recetas que puedan para sanarte, y no te van a funcionar, porque el origen de tu mal está donde no se ve. Eso no lo saca ni el escáner más potente que usen los médicos, como el TAC o como el que hace ecos, no sé qué más rollos hay, porque no soy doctor en esa área, pero sí, no lo van a detectar. Pero ¿sabes qué detecta ese mal? El Espíritu Santo, la palabra de Dios, que viene y hace manifiesto todo, porque es eso lo que sucede cuando tu servidor predica. Empieza a removerte el alma, y no hay cosa oculta dentro de ti que no empiece a removerse. Y dices: Chihuahua, hasta parece que me conoce este cuate. Es que no es que yo te conozca, es que Dios te conoce, es que la palabra es viva, es que te está llevando al punto de reflexión para que te corrijas, te arrepientas, te perdones y te sanes, y empiece el proceso de renovación, de restauración, de sanidad, de liberación, y llegues entonces a ser el Hijo de Dios, que pueda manifestar la gloria para la que fuiste creado. El primer beneficiario o beneficiario de la gloria eres tú. Debías de ser tú, viviendo una vida feliz. Muchos cristianos viven una vida triste, sus vidas se ven tristes, viven como enojados con la vida, viendo los defectos a todo mundo. La vida debe ser un poco más saludable. Olvídate de cuidar el corral ajeno, cuida el tuyo. Olvídate de andarle cuidando la vida a otros, cuida la tuya. Conéctate con Dios y vive en la bendición de Dios. ¿Cómo le hago? Pues el profeta dice: volveos a mí. Primer punto, nos volvemos a Dios. Los que nos hemos descuidado, aunque vamos a la iglesia, pero oramos poco. Oramos, fíjate el primer punto que puse: oramos poco, pues ora más. Pero no ores ni con tu propia justicia, ni para tu propia justicia. La oración yo lo he denominado el acto íntimo de amor, donde tú hablas con alguien que amas y te ama. Es un diálogo, es una conversación con alguien que amas. No te acercas a alguien que te juzga y te condena. El estigma religioso es que nos acercamos a un Dios iracundo, que está listo para darnos en la torre. Tiene una macana en la mano para pegarnos en la cabeza cada que nos hincamos o que nos presentamos delante de Él. ¡Qué concepción tan errónea tenemos de Dios! Él nos ama con amor eterno. Y la analogía que pone mi Señor Jesús es como aquella analogía del hijo pródigo, cuando el padre recibe al hijo, se echa al cuello de su hijo, el padre lo abraza, lo besa. ¿Cómo vendría el muchacho? Pues apestoso, sudado, con harapiento. El padre, ya me lo imagino, con su ropa bien nice, bien arreglado, pero impaciente de amor por su hijo. Llega y él se echa al cuello de su hijo, lo besa, lo abraza. Seguramente lloró de gratitud, porque ese es el amor que Dios tiene para contigo. Yo no estoy justificando nada ni condenando nada. Te estoy diciendo cómo te recibirá mi Padre si tú te atreves a acercarte a Él. Y va a empezar un proceso de reconexión, de sanidad. Acércate a una congregación. Nuestra congregación está aquí en Monterrey. Nos congregamos en el Centro Cultural Polivalente aquí en Monterrey, en Huelga de Canadá 1245. Si tienes chance de venir, pues ven. Si tienes una congregación donde ocurre,
Acércate, deja que la palabra te ministre, deja que el Espíritu Santo te toque, te sane, te libere y te lleve a desarrollar el potencial que tú tienes como hijo o hija de Dios. Deja de vivir en el pasado, no te detengas, camina, levántate, avanza, porque el Señor tiene un gran proyecto para ti. Conviértete en un conquistador. Dios quiere sanarte en lo interior. Algunos le llaman liberación, otros le llaman sanidad. Dijo un gran pensador hace mucho tiempo que si buscásemos la sanidad del alma o de la mente como procuramos la sanidad del cuerpo, otro sería nuestro mundo. Los cristianos corren detrás de predicadores que promueven las sanidades físicas. Si corriésemos detrás de la palabra, si la buscásemos como a plata, otro sería nuestra vida, porque veríamos la palabra operando a favor de nosotros, liberándonos día a día. No se necesitan los grandes predicadores, se necesita la docilidad del creyente, la humildad para recibir la palabra. Es más, cuando la lees en voz audible en tu casa y luego ocurres a la congregación donde te congregas, porque no debes dejar de congregarte bajo ningún pretexto. Nos retraemos, nos reprimimos y nos alejamos porque estamos enfermos. Ya les dije hace un momento, hablando sobre aquel sumo sacerdote Eliasib, que él cometió un error. La gente se resintió y ya no fueron, ya no se, por así decirlo, no se congregaron. Los levitas y líderes que trabajaban en el ministerio, pues se fueron también a trabajar porque pues dejó de haber finanzas. Dejó de haber dinero, la gente ya no se congregaba, no ofrendaba. Vamos a poner en términos contractuales o contextuales a nuestro tiempo, ¿verdad? Ya no diezmaban, ya no ofrendaban, pues ya no hay. Uno no se va a quedar nomás a gritar aquí, tiene que seguir comiendo. Y pues uno se va a vender chicles o a ejercer su profesión si tiene, o a buscarle, porque tienes que darle para adelante. Un hombre de Dios no es ministro. La mayoría no somos ministros porque no sepamos trabajar o porque no podamos mantenernos. Somos ministros porque somos separados por Dios para un propósito específico. Trabajamos de alguna manera para la gente, pero cuando la gente por X o Y, por errores nuestros o de otros, se dejan de congregar, pues ya no hay dinero y hay que buscarle. Pues así sucedió en aquellos tiempos. Si no me equivoco, está por ahí en Nehemías capítulo 11, si no me equivoco, ahí búsquenle si quieren, y si no, pues no le busquen, pero por ahí está el libro de Nehemías. Entonces fueron los levitas y llega Nehemías y dice: oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no hay nadie aquí que sirva? Ya no había nadie sirviendo ahí en el santuario. Y le explicaron la problemática. Entran un montón de ministros, Nehemías, Esdras, Malaquías y otros profetas de los denominados menores. Son contemporáneos, todos operan en un mismo tiempo. Esto contradice alguna teología de algunos, ni modo, eso es cierto, es historia, véanlo en la Biblia. Todos en tiempos de restauración entraron un montón de profetas y llamaron al pueblo al arrepentimiento y a volver a congregarse, por así decirlo, porque el castigo vino duro. Pero en el sentido de que Dios los castigó, no, es que solos cerraron la fuente de la bendición. Como dije la analogía hace rato de cuando cerramos una acequia allá en Ecuador, donde me van a ver, saben que son las acequias y cómo van las mujeres y los hombres con sus azadones a preparar las acequias, o ahora que le están poniendo sistemas de regadío, saben que el agua tiene que llegar a lo más alto y tienen que poner las mangas y las tuberías apropiadamente para los áreas de riego. Y si no hay, ¿qué pasa? La tierra está seca, sin vida, improductiva, estéril, incapaz de sustentarse a sí misma. Así está nuestra vida cuando nos alejamos de Dios o dejamos de congregarnos por X o Y razones. Solitos cerramos la fuente de la bendición y caemos en maldición, no porque Dios nos maldijo, no, es que nosotros solitos nos salimos de la bendición, desactivamos la línea de bendición y nos metimos en el terreno de la maldición, solitos. Entonces, lo que les dijo el profeta Malaquías a esa gente de la época de Eliasib, de la época de Josué, de la época de Esdras, fue:
traigan los diezmos, o sea, actívense, congréguense, órale, y que vuelva a fluir la bendición en mi casa. Y verán si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición. Fíjate lo que está diciendo, 7 bendiciones tremendas están ahí. No hay condenación. Es una reactivación del potencial y poder de Dios en tu vida. Cuando tú entiendes, me salí de la bendición por los errores de quien quieras. ¿Y de qué te sirve a ti andar juzgando a otros? ¿Y de qué te sirve agarrar de pretexto aquel o aquella cuando te estás secando tú? Mejor actívate. Deja de poner los ojos en la gente, así como se oye. Porque yo siempre he dicho, mira, si las cualidades buenas, si los talentos y bendiciones y buenas acciones de la gente no salvan, mucho menos lo malo. ¿Para qué te fijas en lo malo? No siempre hay cosas malas, a veces suceden cosas malas, pero son malas cosas buenas. Toda la gente tiene más buenas características que malas, pero nos enfocamos mucho más en lo negativo, en lo malo. Eliasib tenía muchas buenas características, pero cometió un error, y por ese error la gente se amargó, se dañaron solos. Hoy yo te animo a que te reactives. Hoy yo oro por ti, que el Señor te restaure, que abras tu corazón y camines a buscar a Dios. Deja de poner de pretexto, deja de autojustificarte, deja de caminar como víctima y vive como un campeón, una campeona. Deja y toma tu responsabilidad, sacúdete la mediocridad, enfrenta tus miedos y errores, perdónate y pide perdón y camina en la bendición de Dios. Hoy es un nuevo inicio para ti. Hoy es un parteaguas, dejar la maldición y empezar a vivir la bendición. Yo te garantizo que la sanidad va a llegar en todas las esferas de tu vida si te reconectas correctamente con Dios. Aquí estamos para servirte. Tu servidor y todos los que somos del Ministerio de la Hermosa, pues estamos sirviendo al Señor, procurando caminar y enseñar el Evangelio como debe de ser. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a esta gente. Oro que la gracia de tu presencia establezca sobre cada uno de ellos y que podamos ver el potencial de estas personas desatado y que vivan en bendición en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.